que iniciar con una buena vibra, por cuanto estamos en un tiempo de cambios, tiempo de luz, tiempo en donde tenemos que sincerarnos, tiempo en donde tenemos que ponernos bien. En ese sentido, yo quiero compartir con ustedes una ligera presentación con el cual vamos a dialogar. Quisiera pedirles de que antes de que empiece, que cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o quieran salirse de dudas, por favor me interrumpen para aclarar mejor. Y después haremos las preguntas y las respuestas necesarias. Muy buenos días con todas y todos y empezamos en este momento. Voy a compartir. Voy a compartir el documento. Por favor, no sé si me están escuchando. Sí. Sí le escuchamos, Taita. A ver, ¿dónde está para...? Sí, le escuchamos. Para compartir. Sí, le escuchamos muy claro. Ya. ¿Ahora sí están viendo la presentación? ¿Sí ven la presentación? Sí, Taita. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Bien, ahora vamos a hablar nuestra primera o tercera clase, perdón, que tiene que ver con el aprendizaje de la medicina ancestral tradicional. Dice, en el caso de la provincia de Loja, los distritos 11 de 02, 03, 04, 05, 06 y 08 no envíen. Está saliendo un primer insisto para que esta información sea enviada hasta las 11. Estoy escuchando informaciones. Los micrófonos, por favor, Raimi, tú puedes apagarlos a todos. Solicito que el presidente del Estado situacional del programa Municipios Saludables. No envías a la situacional. Por favor, cierren los micrófonos. Sí, ya, estimado, ya voy a dar una solución. Por favor, hermanas y Apágales tú, Raimi, hermanos. puedes apagar Sí, tú. ya voy a hacer eso también. Por favor, tengan mucho cuidado con los micrófonos. Ya estamos en clases, por favor. Ya, muchas gracias. Les decía que en estos breves minutos vamos a hablar un poco de ese, es todo un mundo, del aprendizaje de la medicina ancestral tradicional. Perdón, Nosotros Taita, que en nuestra... a la señora que está hablando del municipio y de todo, por favor, respete al maestro que estamos en Pero clase. como Señora, por no favor. está para mí. No está en la bandeja de la... Taita Raimi, controlar los micrófonos de todos, usted ahí puede hacerlo. Dice, dentro de las 24 horas de recibir el presente hasta las 3 horas del día martes. Ayer así. En la matriz adjunta. Bueno, esperemos que... Un minuto, Taita la Casa, cuestión ya técnica, solucionamos sí. eso. Enriquito, ya solucionamos eso. Espérese un minuto. Ya, muchas gracias. A ver, les decía que nosotros vamos a hablar sobre el aprendizaje de la medicina ancestral tradicional. Muchos pensamos que aprender la medicina ancestral es cuestión de aprender una terapia, es cuestión de aprender alguna cosita. Incluso hay gente que considera que aprender medicina ancestral es aprender a soplar trago, a soplar colonia, a pasar con huevo, como dicen vulgarmente, a pasar plantas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la medicina ancestral tradicional es todo un mundo que en esta ocasión me voy a permitir hablar un poquito al respecto. Hay mucho que decir al respecto. Hay personas que han escrito
libros enteros al respecto, y Siempre pocos manda dan la realmente última hora, esto también que ver. pocos dan Que con el desaparece. asunto tal como es. Sí. En este sentido, eh, vamos a hablar en esta ocasión sobre 4 formas de cómo se aprende la medicina ancestral tradicional. Estas 4 formas son los unos, nacidos o nacidas con el don. Estas personas ya nacen con esta cualidad, con esta tendencia, con esta inclinación de caminar en la medicina ancestral. Ya inclusive desde niños, desde niñas, empiezan a hacer algunas cosas que llaman la atención de los padres. Y muchas veces estas personas desde niños empiezan a ver seres espirituales diferentes, seres a quienes los padres no pueden ver, pero el niño sí, o la niña sí. Entonces, en ese sentido, son niños que ya nacen con esa capacidad desarrollada para ejercer esta actividad de vida, ¿no? Entonces, podemos decir que los nacidos o nacidas con este don son hombres y mujeres de sabiduría de la medicina, que nacemos con este don, que es un regalo de la Pachamama, de la Madre Naturaleza, que propicia hombres y mujeres capaces de velar por el bienestar y salud corporal y espiritual de nuestras nacionalidades y pueblos. Los nacidos con el don desde niños y niñas conocemos y sabemos los misterios de la medicina para dar bienestar y salud corporal y espiritual. ¿Qué significa esto? De que, como nosotros hablamos en la clase anterior, para esto nosotros tenemos que desarrollar la facultad de la intuición. Esa intuición que sabemos que ha sido castrada por la academia, ha sido castrada por la educación oficial, no dándole el valor respectivo, más bien relegándola a un aspecto de superchería, a un aspecto de adivinación del futuro, entre otras cosas. Pero como les decía y repito en esta ocasión, la intuición no es nada más que esa facultad con la cual el ser humano vive todos los días, todos los minutos, los instantes de su vida, pero al mismo tiempo también es una facultad que se puede fortalecer. Porque al igual que cualquier músculo de nuestro cuerpo, cualquier facultad de nuestro cuerpo, podemos desarrollarlo. ¿Y cómo? Simplemente decíamos que dándonos cuenta de las cosas que hacemos de manera consciente. Nosotros muchas cosas hacemos sin conciencia. Por eso, por ejemplo, una de las formas de meditación que recomiendan en las culturas de Oriente es que uno sea consciente de lo que está respirando, ¿no? Es decir, usted respira, sea consciente de cómo entra el aire, cómo se llena sus pulmones de aire y cómo se vacía al expirar. Eso es una forma de meditación. ¿Y qué estamos haciendo? Fortaleciendo la intuición, ¿no? Entonces, usted con cualquier actividad de la vida, por eso nuestros ancestros, toda actividad de la vida era sacralizada, toda actividad tenía una razón de ser. Si estaban comiendo, estaban comiendo. Si estaban durmiendo, estaban durmiendo. Si estaban haciendo el amor, estaban haciendo el amor. No estaban en otras cosas. Si estaban trabajando, estaban trabajando. Por eso existe esa relación íntima con la madre naturaleza. Porque si uno es consciente y empieza a trabajar la tierra, usted está hiriendo o está raspando a la madre tierra, el cuerpo de la madre tierra. Entonces, en ese sentido, miren cómo esa relación, ese fortalecimiento de la intuición empezó a desarrollar una relación íntima, una relación como de persona a persona entre el ser humano y el resto de los seres del mundo. Entonces, en ese sentido,
el pedir un permiso para usted coger una planta. ¿Qué es eso? Eso es entrar en la conciencia, entrar a trabajar con la facultad de la intuición. Por eso es muy importante este fortalecimiento de la intuición con cada actividad que nosotros estemos realizando durante el día. Entonces, eso es algo fundamental. Entonces, los nacidos con este don, por lo general, ya nacen con la intuición desarrollada. Disculpe, hermano, no se escucha nada. Se fue la señal, Se Taita Raimi. fue la señal y ya ni las diapositivas se ve, por favor. Salió del grupo ahorita Taita Katza. Raimi, hay que coordinar para que a ver qué le pasó en el internet. Ya mismo ingresa, que se sale, es por lo que cuando ingresa otra persona estando en la clase, se sale la persona que está hablando. Automáticamente el sistema hace eso, así me pasa acá. Así es, Guachito, eso es lo que pasa. Así que vamos a esperar unos minutos, ya lo voy a coordinar para que vuelva nuestro Taita Katza a seguir en la charla. Mano Guacho nos comenta al último, ¿ya? Sigamos en la clase con Enriquito. Muchas gracias. El audio, Enriquito, Hola, no se le escucha. hola. Ahí ya se le escucha. Hola. Ahí le escuchamos, claro. Ya, mi hijo, ¿cómo hago para entrar con todo? Pero pantalla completa, ¿dónde está pantalla completa? En el PowerPoint póngale pantalla completa nomás. Ya se está viendo. No le veo. En su computadora ponga pantalla completa y ahí sale directamente ya. A ver. Ahí. Sí me ven, ¿no? Hola, ¿sí me ven? Sí, sí le vemos y se ve la pantalla. Falta poner pantalla completa nomás. Ahí un clic. Bueno, ya, está bien así. Bueno, les decía que la cuestión de la intuición, estoy reiterando una cantidad de veces, es fundamental en el aprendizaje y manejo y ejercicio de la medicina ancestral tradicional. Entonces, los nacidos con el don no son más que personas que ya nacen con la facultad intuitiva desarrollada. Y que me perdonen los hermanos y hermanas que tienen este don precioso, pero estoy hablando ya en términos medio de la razón, en términos científicos, tratando de explicar esta situación. Pero en realidad, podemos decir que estas personas ya nacen con esta capacidad intuitiva desarrollada, ¿no? Entonces, de la misma manera, podemos decir que otra forma de aprender es por herencia ancestral.
Ahora, ¿qué es esto de la herencia ancestral? Bueno, ahí estamos diciendo de que son hombres y mujeres de sabiduría que fortalecemos nuestra inclinación a la medicina ancestral, continuando la trayectoria de un familiar en la práctica que generalmente se desarrolla de padres a hijos por medio de la transmisión práctica oral de generación en generación. Muchos de nosotros hacemos lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, ¿no? Entonces, esa es otra forma de aprender. Ahora, la persona que aprende medicina ancestral tradicional de sus abuelitos, de sus abuelitas, no solo aprende las terapias, no solo aprende los tratamientos, el uso de plantas, el uso de minerales, animales para efectuar sus curaciones y sus sanaciones, sino también aprende a relacionarse con los espíritus que su abuelito, su abuelita, su papá, su mamá se relacionan. Entonces, esta relación tanto físico, tanto corporal entre padres e hijos, también tiene que realizarse esta relación entre el aprendiz y los espíritus que conoce sus padres. En otras palabras, los abuelitos, los papás le presentan al aprendiz para que estos espíritus sigan protegiendo y ayudando al aprendiz, en este caso su hijo o su nieto o su nieta, para que siga aprendiendo y desarrollando la medicina ancestral tradicional. En otras palabras, los padres, los abuelitos que enseñan a sus hijos, también están enseñando o heredando también esta relación espiritual que ellos poseen. Por eso, muchas personas que aprenden de sus padres manejan también este conocimiento espiritual, ¿no? Entonces, no es así nomás, porque una cosa es aprender terapias, otra cosa es aprender tratamientos, uso de plantas, minerales, animales, pero otra cosa es ya el manejo de esa relación con los espíritus. Puede ser espíritus de la naturaleza, como puede ser espíritus de los ancestros, ¿no? O quién sabe, inclusive espíritus de las divinidades, ¿no? Entonces, no olvidemos que a más de los nacidos con el don, que ya nacen con esta facultad, también hay personas que pueden aprender de sus padres o, como decimos, por una herencia ancestral, ¿no? Otra forma de aprender es por el llamado de la madre naturaleza. Ahora, ¿qué es este llamado de la madre naturaleza? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que significa este llamado de la madre naturaleza? Pues no es nada más que los que aprenden con la madre naturaleza son los hombres y mujeres de sabiduría que aprendemos medicina y espiritualidad ancestral, luego de pasar por experiencias de vida o muerte, como el sobrevivir a un rayo, sobrevivir a accidentes de forma inexplicable, entre otras, ¿no? Hay personas que sobreviven a enfermedades ya desahuciadas por la ciencia, ¿no? Hay personas que sobreviven a accidentes en donde todos mueren, pero él no. Hay personas que estando en coma durante horas o días o meses inclusive, se reaniman y ellos tienen esta capacidad de conocimiento, ¿no? Pero hay también personas que sobreviven a fenómenos naturales impresionantes, especialmente el rayo, ¿no? Inclusive los yatiris de Perú, Bolivia, ¿no? Ellos a propósito se dirigen a las montañas solos, con el propósito de que un rayo les ayude. O sea, si son elegidos, un rayo les cae, ellos quizá físicamente mueren y otro rayo les despierta. Por ejemplo, yo conversé con un amigo que ha sido muy amigo de
un taita de Cotacachi, ¿no? De Cotacachi, que está en Imbabura. Este taita se llamaba Félix Kushkawa. Este taita era un músico sanador extraordinario. Entonces, este amigo cuenta de que el taita Kushkawa, ¿no? Realmente era alguien que sobrevivió a un rayo. Y el taita le había contado lo siguiente, que en algún momento llovió durísimo, llovió muy fuerte, y escuchó que el ruido de que el río había aumentado de volumen, o sea, venía una enorme cantidad de piedras, palos y todo en una creciente del río. Entonces, él, como vivía cerca del río, él salió a ver qué es lo que ocurría, porque había un ruido ensordecedor y todavía estaba cayendo lluvia y también rayos y truenos, ¿no? Entonces dice que de repente él vio una luz y ya no se acuerda más, ¿no? Le cayó un rayo, ¿no? Y de repente sintió que igual el rayo le cayó de arriba para abajo, pero de repente sintió que de abajo le topaba otra luz y se despertó, ¿no? Entonces él en su sencillez, en su inocencia, él le contó al amigo que primero el rayo que le cayó desde el cielo le partió. Y el rayo que surgió desde la tierra le volvió a unir. Entonces, este es un testimonio que este amigo, que es un antropólogo además, un antropólogo de los que dudan además, no es cualquier antropólogo, es un magíster en antropología, ¿no? Él dice, esto cambió mi vida, este testimonio. Porque además de que era amigo de este Taita Kushkawa, él con este testimonio empezó a creer de verdad. Y desde ese día él aprecia el mundo indígena y trabaja por el mundo indígena. Y él en estos días, él trabaja en el Ministerio de Salud, en salud intercultural, ¿no? Entonces, en este contexto, es un testimonio de la caída de un rayo. Y desde que cayó este rayo, este taita se transformó en un sanador musical inigualable. Y además utilizaba plantas, otros ingredientes para sus sanaciones y curaciones, ¿no? Entonces, en este contexto, en Perú y Bolivia también hay muchos testimonios, inclusive hay un autor español que se llama Gerardo Fernández Juárez. Él cuenta en sus libros esta forma de aprendizaje que en realidad lo que dice es que el ser humano que quiere aprender medicina no es quien él quiere ser medicina, sino que la naturaleza le llama para ser hombre o mujer medicina. Y a los elegidos en este sentido es a quien la madre naturaleza llama a través del rayo, a través de otros fenómenos como la muerte, para enseñar medicina a estas personas, ¿no? Entonces, ya tenemos 3 formas de aprender medicina, ¿no? Entonces, tenemos otra forma de aprendizaje, que es aprendizaje por vocación, ¿no? Como todas las personas, tenemos todas estas facultades, las 4 facultades que hemos hablado, el instinto, la razón, intuición y conciencia, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta este camino, les gusta este aprendizaje, ¿no? No tienen antepasados sanadores, sanadoras de prestigio, pero les gusta este camino. Y ellos son los que empiezan a buscar este camino y buscan a hombres y mujeres de sabiduría para aprender de estas personas
de estos maestros, de estas maestras, para aprender el arte de la curación y la sanación ancestral, ¿no? Entonces, son 4 formas como aprendemos medicina ancestral tradicional, ¿no? Entonces, en este sentido, es fundamental comprender que todos y todas tenemos esta facultad, esta capacidad de aprender medicina ancestral tradicional. Todos y todas nacemos con este don, porque todos tenemos estas 4 facultades, repito, el instinto, la razón, la intuición y la conciencia para aprender. En este sentido, es fundamental entender que no solamente son personas elegidas, sino también todos podemos aprender, ¿no? Para todos sale el sol, dicen en la comunidad, y cuando llueve, llueve para todos, dicen en la comunidad, ¿no? Entonces, esa sería, en resumen, así, en pequeñito, las formas como aprendemos medicina ancestral tradicional en nuestras nacionalidades y pueblos. Y disculpe que yo tengo que hablar desde la visión, desde el conocimiento, desde la experiencia del mundo quichua andino, pero conozco que en otras nacionalidades, por ejemplo, los hermanos Shuaras, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen algo parecido, pero ellos aprenden en la selva, ellos aprenden con las cascadas, ellos aprenden con los ríos, con el uso de la planta sagrada, la ayahuasca, entre otras formas de aprender. Entonces, cada pueblo, cada nacionalidad aprende de diferente manera, pero todas y todos aprendemos, pero en esa íntima relación entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y los ancestros, entre el ser humano y las divinidades. Esa es la forma como aprendemos la medicina ancestral tradicional. Entonces, ya que hemos hablado de las formas como aprendemos, hablemos también un poquito sobre el método y proceso de aprendizaje de la medicina ancestral tradicional. Realmente hay un método con tres partes fundamentales, ¿no? El método se llama vivencial práctico ritual, ¿no? ¿Qué significa esto de vivencial? Esto de vivencial significa que usted, por ejemplo, con lo que yo estoy diciendo, usted no va a aprender. Con lo que yo le esté teorizando, usted no va a aprender. Usted tiene que vivir en su carne propia este aprendizaje. Usted tiene que vivir en sí mismo, en su cuerpo, en su familia. Tiene que vivir este proceso de formación, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que vive, usted tiene que empezar a practicar. Esto es muy importante. Por eso nosotros no podemos separar lo vivencial de lo práctico ni lo ritual, porque las 3 cosas son al mismo tiempo, o sea, es simultáneo la situación. O sea, usted no va a vivir en un momento y cuando quiere, usted va a pasar a practicar y después de practicar usted va a empezar a hacer ritual. No, no es así. Usted tiene que estos 3 aspectos del método de aprendizaje, o sea, este es el método quichua andino de aprendizaje y método de las nacionalidades y pueblos para aprender medicina ancestral tradicional. Usted tiene que poner en práctica estos 3 aspectos: vivencia, práctica y ritual. Estas 3 cosas tiene que usted hacerlo simultáneamente, ¿no? Vivenciales porque usted lo está sintiendo en su carne propia. Práctico porque usted está haciendo. Y ritual porque usted está aplicando esa vivencia, esa práctica con una ritualidad. La medicina ancestral tradicional sin ritual no es medicina ancestral tradicional. Porque usted para aplicar con su usuario, como dicen los hermanos convencionales, ¿no? Con su paciente, como se dice vulgarmente, usted tiene que
para hacer una práctica, cuando viene a usted pidiéndole que le ayude porque está enfermo, usted lo que tiene que hacer es, al mismo tiempo, la vivencia, la práctica y la ritualidad. Usted pone en su, aprendizaje, en su diagnóstico, pone en su práctica las diferentes formas de terapias, tratamientos, diagnósticos, etcétera, pero siempre estas terapias, estos diagnósticos, estos tratamientos, siempre tienen que tener estas tres partes: la vivencial, la práctica y la ritual. Y para eso usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Usted no va a estar pensando en que usted está atendiendo a su paciente, pero al mismo tiempo no va a estar calculando, a ver, a este cuánto le voy a cobrar. O sea, usted está pensando en otra cosa y haciendo mecánicamente las cosas, ahí no funciona. Porque en la medicina ancestral tradicional, quizás no le está curando el principio activo de la planta. Quizá no le está curando los principios de las células de los animales o los átomos de los minerales o las moléculas de los líquidos, sino lo que está curando en realidad es el uso de sus 4 facultades que usted tiene dentro de usted. Estas 4 facultades tienen que despertar al paciente. Tienen que vibrar, tanto el curandero como el paciente tienen que vibrar al unísono. Tienen que vibrar los dos en la misma dimensión, al mismo ritmo. De lo contrario, o sea, no puede ser. Cuando usted no está manejando toda su capacidad física, emocional, mental, energética y espiritual, no va a funcionar. Solo cuando usted maneja estos sus 5 cuerpos, usted está manejando su lado intuitivo, su lado espiritual profundo. Ahí, entonces para eso usted necesita estas 3 cosas. Usted, aunque hasta para soplar un tabaquito, usted tiene que ponerse con una oración. Usted tiene que ponerse en sintonía con el ambiente, con el paciente y con usted mismo. Porque usted también está, quizá hasta que no empiece la sanación, usted también está quizá fuera de este mundo, pensando en otras cosas, pensando en los problemas que diariamente uno se tiene, ¿no? Entonces, cuando usted empieza el momento del tratamiento, del diagnóstico, de la terapia, usted tiene que olvidarse y usted tiene que concentrarse en lo que usted está haciendo. Ese es el manejo del lado intuitivo. Cuando usted maneja concentrado todo lo que está pasando a su alrededor, las cosas ya le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Lo que está a su alrededor ya le está comunicando cómo tiene que manejarse, qué ingredientes tiene que utilizar para la sanación del paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la medicina ancestral sin ritual no es posible. Eso ténganlo por cuenta. Y por eso quizá le hemos puesto, yo le separo estos 3 aspectos que aquí están en forma de queso. Yo le separo esto solamente con un guioncito, estas 3 palabras: vivencial, práctico, ritual, ¿no? Es un solo método. Ese es el método con el cual nosotros podemos desde ya empezar a practicar, a mejorar, a fortalecer nuestra capacidad de sanación, curación que nosotros llevamos dentro. Entonces, repito, insisto, la medicina ancestral sin ritual, por más que usted esté aplicando la planta con cualquier principio activo, no va a funcionar. La misma planta, si usted se comunica con la planta, empieza a activar. Es decir, estamos conectándonos con la planta, con el espíritu de la planta.
Por eso es que funciona la medicina ancestral tradicional. Nuestra medicina no es una medicina como la medicina científica, la alopática, ¿no? Que usted puede comprobar, y por eso incluso la medicina convencional desafía a la medicina ancestral diciendo, pero ¿dónde están las evidencias? ¿Cómo es las cosas? La evidencia de la medicina ancestral tradicional es su funcionalidad. Nosotros no podemos decir, póngale esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de este otro, tantos gramos de esta otra medicina. No. Pero nuestra medicina funciona. Y por eso que ha sobrevivido a toda esta serie de atropellos, a toda esta serie de menosprecio a la que ha sido sometido durante más de 500 años. Por eso ha sobrevivido, porque funciona. Si no funcionaría, no hubiera sobrevivido, ¿no? Pues en este sentido es fundamental entender que por eso la ciencia no puede medir tan fácilmente a esta medicina, porque responde a un paradigma de vida completamente diferente. Un paradigma de vida que utiliza en mayor proporción, no digo la única proporción, sino en mayor proporción la intuición complementada con la razón, el instinto y la conciencia. En cambio, la otra medicina utiliza en mayor medida la razón y casi sin utilizar el instinto, quizá en emergencia tal vez utilicen el instinto, pero la intuición no es utilizada para nada. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que tenemos otra forma de hacer medicina y por eso quizá no nos entendemos hasta hoy. Quizá por eso estamos en un desentendimiento histórico, cada cual pensando que lo mío es superior al otro. Ninguna medicina es superior al otro. Ninguna medicina es inferior al otro. Todas las medicinas son válidas, así como todas las espiritualidades son válidas. Entonces, no hay por qué estar menospreciando lo uno con lo otro. Más bien, lo que se debería buscar es una complementariedad entre lo uno y lo otro. Bueno, nos estamos pasando a otra cosa. Volviendo a lo que estamos diciendo, es muy fundamental, importante, que tomemos en cuenta que inclusive hasta para soplar con el tabaquito, usted tiene que entrar en la conciencia de sí misma. Usted tiene que poner en acción su cuerpo físico, emocional, mental, energético y espiritual. Y el método, aplicar este método vivencial, práctico, ritual, en todo diagnóstico, en toda terapia, en todo tratamiento. Solamente así podemos estar hablando de una práctica real de la medicina ancestral tradicional. Porque si usted no pone en juego lo que estoy diciendo, usted estará haciendo cualquier cosa menos medicina. Y esto es lo que ocurre en nuestra realidad. Nosotros tenemos personas que inescrupulosamente manejan a diestra y siniestra plantas sin ser o no ser, porque le funciona a uno, piensa que para todo el mundo va a funcionar la misma dosis, la misma cantidad o la misma terapia o el mismo tratamiento. No es así, ¿no? Para cada persona, inclusive las limpias varían de una persona, de un paciente a otro paciente. Las limpias varían de un sanador a otro sanador. O sea, no es uniforme esto, porque esto responde a una sapiencia que surge de la Madre Tierra. Por eso es diferente. La Madre Tierra no homogeniza. La homogenización lo hace el ser humano. La homogenización no es cualidad de la vida. La diversidad es una cualidad de la naturaleza, es una cualidad de la vida. Por eso nosotros como pueblos, como nacionalidades, somos diferentes, somos diversos, hablamos diferentes idiomas, diferentes espiritualidades, diferentes mitos, etcétera, 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 ¿no? Inclusive las mismas flores del campo no son de un solo color o de una sola clase, son diferentes, son multicolores. Entonces, en ese sentido, también la medicina
sentido los ingredientes. De acuerdo a cada persona hay que utilizar los diagnósticos, las terapias, los tratamientos. Bien, entonces hablemos también un poquito sobre las especialidades de la medicina ancestral tradicional. ¿Qué especialidades? ¿Qué ofrecemos las personas que practicamos la medicina ancestral tradicional? ¿No? ¿O qué es lo que tenemos nosotros? ¿O qué nomás hacemos nosotros? ¿No? Entonces, tenemos desde el principiante abajo y personas que sean de otra nacionalidad, por favor me disculpan porque aquí está las cosas con palabras quichuas, ¿no? Faltaba una cosita y estoy corrigiendo en este momento, ¿no? Bien, el yachajo es el principiante, el aprendiz, el que empieza a aprender, tal vez por si ha nacido con el don, si ha sido llamado por la madre naturaleza, si por herencia ancestral sabe, o en busca de aprender medicina por cuenta propia, etc. Pero hay un aprendiz, y este aprendiz busca diferentes maneras para perfeccionar, ¿no? Entonces, este es un yachajo, un principiante, un aprendiz, ¿no? Después viene el fichaj básico, ¿no? El fichaj o el limpiador o la limpiadora básica, ¿no? O sea, esta persona empieza a aprender a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus abuelitos, etcétera, etcétera. Empieza en la familia, ¿no? A hacerlas limpias. Entonces, sería una persona. Después, hay otro nivel, ¿no? Hay otro nivel que sería las personas que hacen shunguchi, o en este caso serían los sanadores, sanadoras del susto, ¿no? Estas personas se especializan, especialmente en esto, son muy buenas terapeutas, muy buenas sanadoras, muy buenas curanderas, las mujeres. No, por eso los hombres no pueden hacer, no, al contrario, los hombres también podemos hacer, pero necesitamos, aquí sí, ser eminentemente intuitivos, porque aquí hay que despertar el lado del amor, el lado del afecto, el lado de la compasión para sanar el susto. No es nomás, no es cuestión de soplar tabaco y pasar huevo, como algunas personas piensan, porque acercar el espíritu de la persona que se quedó por allá con el susto necesita de un afecto, de un manejo intuitivo, de un manejo espiritual para hacer esto. Estamos hablando de otro nivel o otra especialidad que sería el Hiwan Hambig, es decir, el que cura y sana con las hierbas. Estamos hablando en palabras un poco técnicas, hablando del herbolario o la herbolaria ancestral tradicional, ¿no? Estas personas son aquellas que se especializan en el manejo de las plantas para curar, sanar, ¿no? Entonces, estas personas son las que se especializan en conectarse con las plantas, en conocer los espíritus de las plantas, ¿no? Porque los espíritus, las plantas tienen espíritu. Entonces, estas personas se especializan en esta categoría, ¿no? Entonces, son las personas que curan utilizando las virtudes de las plantas y los espíritus de las plantas. Luego tenemos el Kui Fichaj, que en este caso sería el que diagnostica o el que limpia con el Kui, ¿no? Con el Kui se pueden hacer dos cosas, diagnóstico y también limpias, ¿no? Entonces, para esto también es una especialidad, o sea, tiene que practicar durante años
para aprender esta especialidad. Y hay personas muy, muy buenas en este sentido. Y de paso les digo que esto de la limpia o el diagnóstico con el CUI, deberíamos comparar, si es preciso, con la resonancia magnética de nuestros días. Porque en realidad en los órganos, las células, la piel del CUI, se ve lo que al paciente le está pasando internamente, ¿no? Entonces es una forma de una especie de resonancia magnética que se hace a través del CUI. Por eso las personas por lo general dominan bastante bien la anatomía humana y la anatomía animal para comprender y hacer los tratamientos respectivos, ¿no? Seguidamente tenemos las personas, los haku, o a los que les llamamos como los hueseros, los fregadores, los sobadores, o ya en palabras más modernas como los fisioterapeutas ancestrales, ¿no? Estas personas son los que entienden las articulaciones y el problema de los huesos, las fracturas, los esguinces, las lisiaduras, etcétera, etcétera. El quiropráctico. Los quiroprácticos, perdón, también los quiroprácticos, ¿no? Ancestrales, los quiroprácticos ancestrales también, sí, gracias hermano por ese apoyo que usted me ha dado. También después tenemos los Hambi Yachaj, o los curanderos o sanadores, ¿no? Entonces estos Hambi Yachaj son los especializados, los que pueden estar manejando varias terapias, varios diagnósticos, varios tratamientos al mismo tiempo. Inclusive hay Hambi Yachaj que son sanadores del susto, o Hambi Yachaj que pueden actuar como, disculpen que me he saltado una especialidad que eran las Pacarichi, pero ya hablamos de ellas, ya vamos a hablar. Pueden actuar de parteros o parteras, o pueden ser herbolarias, o pueden manejar todo lo que hemos dicho hasta este momento, los Hambi Yachaj, ¿no? Y miren, y he puesto al Yachaj al último. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problemita, al igual que cualquier otra cultura, ¿no? Nosotros tenemos una enfermedad de decirnos, yo soy Yachaj, pero el Yachaj es un término muy grande, muy general. Ya les voy a hablar qué significa ser un Yachaj, ¿no? Es como decir a un doctor en medicina alopática occidental, yo soy doctor, pero ¿doctor en qué? Sería la pregunta, ¿no? Entonces ahí dice, yo soy doctor en oftalmología, o doctor o doctor oncólogo, doctor en fisioterapia, o doctor en cualquier otra especialidad que él maneja, otorrinolaringólogo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, asimismo es acá, ¿no? El Hambi Yachaj es el curandero que puede estar manejando varias cosas, varias terapias, varios tratamientos, varios diagnósticos. Y por lo tanto es un Hambi Yachaj. Hambi Yachaj significa sabio de la medicina, en realidad, ¿no? O sabia de la medicina si es una hermana, ¿no? En otras palabras, podríamos incluso estar diciendo que es un hombre medicina o mujer medicina. Si es que es en realidad una persona conectada con los espíritus, ya se puede estar hablando de un hombre medicina o una mujer medicina. Pero si no tiene esta conexión espiritual, pero maneja las terapias, los tratamientos, los diagnósticos, podemos estar diciendo que es un hombre de medicina o una mujer de medicina.
¿no? Así, las cosas, hay que nosotros también tenemos que poner poner los puntos en la I, decimos nosotros, ¿no? Sentar las bases de decir las cosas claramente y delimitar nuestros conocimientos también, ¿no? Entonces, la persona Hambi es el curandero o la curandera o el sanador o la sanadora que puede manejar uno o varios de estas terapias, diagnósticos, tratamientos, ¿no? Entonces, ese es un Hambi Achak, puede manejar, ya vamos a ver, medicina energética, puede manejar medicina herbolaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para entender mejor lo que es un Yachak, les voy a poner a continuación que lo que es un Yachak, ¿no? Si algo pasa que no quiere pasar, ahí sí, ¿ya? El Yachak es la persona que es Amauta, es Apurima, es Wilka y es un Hambi. Ese es un Yachak. Nosotros vemos, Hambi es un conocimiento que es parte de ser, es un parte del conocimiento de un Yachak. Pero el Yachak sería la persona que maneja estas 4 grandes áreas del conocimiento humano. En este caso, Amauta, ¿qué es un Amauta? Un Amauta es una persona que conoce grandes cosas, pero al mismo tiempo es una persona que sabe cómo enseñar, sabe metodologías de cómo enseñar. Y esta metodología, ya hemos hablado, ¿no? Es vivencial, práctico, ritual. Sabe cómo enseñar esto a las personas. Pero no solo, el Amauta no solo sabe medicina, el Amauta sabe educación, sabe agricultura, sabe economía, sabe liderazgo, sabe muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Amauta tiene una diversidad de funciones, ¿no? En el texto que les voy a pasar después de esto para que el coordinador ponga en su plataforma, ahí se explica un poco mejor esta situación, ¿no? Luego tenemos el Hambi, que es la persona que conoce, medicina ancestral tradicional. Luego tenemos el Wilka, que es si hablamos en términos cristianos, mejor dicho, en términos del castellano, el Wilka es el sacerdote o la sacerdotisa que conoce los tiempos, que conoce la astronomía, que conoce los momentos en los cuales está ejerciendo su poder determinados astros, conoce a la perfección los tiempos del año, los tiempos propicios y los tiempos no propicios para ejercer una terapia, una sanación, un diagnóstico con mucho más eficacia que en otros tiempos. El Wilka es la persona que, si hablamos en términos cristianos, maneja la liturgia, o sea, los rituales de bendición, los rituales de sanación, los rituales de inicios o de buen augurio, los pagos a la tierra, conoce los ingredientes, o sea, es todo un mundo, ¿no? O sea, y el Apurima es el ser que habla con los espíritus, que habla y que puede hacer hablar a los espíritus para que otras personas le escuchen también, ¿no? Entonces, este Apurima es un místico. Entonces, un Yachak es el máximo representante del conocimiento ancestral tradicional. Entonces, si una persona, si a mí alguien me dice, yo soy un Yachak, perdónenme, yo puedo sacarme el sombrero y pedirle la bendición de este gran personaje, porque este es quizá al nivel de un santo, de un gran místico, si vemos en otras culturas, ¿no? Ese es un Yachak. Ahora, las personas que nos dedicamos a hacer medicina ancestral tradicional somos los Hambi Yachak, los sabios de la medicina. El Yachak es un nivel que abarca muchos conocimientos
y es un sabio completo, podemos decir. O por lo menos está en ese camino de la sabiduría completa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un Hambi Yachak y un Yachak, ¿no? Entonces, eso que no olvidemos nosotros y que no se nos crezca la vanidad personal que también como humanos tenemos de decir yo soy un Yachak. Incluso yo conozco personas que se golpean el pecho diciendo yo soy Yachak, ¿no? Y a veces, bueno, por no contradecirles, a veces por no pelear uno no se dice nada, pero a veces sí dan ganas de decir, bueno, Yachak, ¿de qué? ¿No? Entonces, hemos visto, hay varias especialidades en las cuales un Hambi Yachak puede especializarse. Hay una cosa que me estoy olvidando, y volviendo a lo anterior, es que esto que yo he dicho no es así del principiante al Hambi Yachak que sube como escalera uno por uno para pasar al siguiente nivel. Eso solo es la academia. En la medicina ancestral tradicional no. Uno puede empezar como ficha, ¿no? O si le gusta puede empezar a aprender directamente Hambi Yachak con varias terapias, varios tratamientos al mismo tiempo, ¿no? O directamente usted puede aprender a hacer un Kui Ficha, ¿no? Con el Kui, o le gustan más las plantas, entonces dice, bueno, yo voy a aprender las plantas, voy a aprender el manejo de las plantas, entonces usted ya no está aprendiendo ser ficha, ser shunguchi taita o mama, o pakarichi mama, sino directamente como herbolario, aprende ya solo la cuestión de las plantas, ¿no? O de repente usted dice, no, pues a mí me gusta la quiropraxia, así que bueno, yo voy a hacer un haku, un fisioterapeuta, un huesero, un fregador, un sobador, un quiropráctico ancestral, ¿no? Ahora, la quiropraxia ancestral difiere de la quiropraxia convencional en el sentido de que no es lo mismo la quiropraxia ancestral que la quiropraxia convencional. En los hospitales también hay traumatólogos, sus especialistas que operan, que tratan, diagnostican, tratan y operan, etcétera, etcétera, fracturas, esguinces, lisiaduras, problemas de huesos, de articulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la quiropraxia ancestral tradicional es diferente porque además de tratar fracturas, esguinces, etcétera, etcétera, también trata las energías del cuerpo para animarse a tratar los problemas de los huesos, ¿no? O sea, siempre la ancestralidad siempre es un ritual, siempre, o sea, por más que usted esté fregando, siempre el fregador, como normalmente llamamos acá en el norte del Ecuador, huesero, como les llaman en la costa, o como quiera que les llamemos, siempre está tratándole con conversa, con bromas, mientras le está tratando, ¿no? Es un parte del ritual. Muchas veces hace alguna otra cosita, incluso a veces reza, el quiropráctico ancestral reza. Entonces, esa es parte de su forma, de su metodología, cómo llega a tratar, a curar al paciente. Esa es una cuestión fundamental. Y algo que me estaba olvidando y les dije que voy a hablar un poquito al respecto, eran las Pakarichik Mama o los Pakarichik Taita o Yaya, que son las parteras o los parteros, ¿no? Esta también es una especialidad que se aprende en la comunidad. Y por lo general hay también personas que nacen con este don de ser parteros o parteras, pero también esto se aprende así por tradición familiar o también a veces como un llamado que hace la naturaleza. Hay personas que aprenden
cuando no hay quien les enseñe y muchas veces aprenden por sí mismos, personas que estando embarazadas no tienen quien les atienda y dan a luz solas. Aprenden esta particularidad, ¿no? Entonces, este es como una especie de un llamado de la naturaleza. Esto de estas 4 formas de aprender se repite en todas las especialidades de alguna manera, ¿no? Entonces, es así como nosotros aprendemos esta parte de la partería ancestral que en términos técnicos en el Ministerio de Salud se llama salud sexual y salud reproductiva. Así se llama en el Ministerio de Salud. Nosotros acá, en nuestra medicina ancestral, nosotros le llamamos partería ancestral tradicional. O sea, nosotros también tenemos nuestras propias terminologías, términos para denominar a nuestra manera de hacer medicina, ¿no? Bien, entonces, con esto paso a hablar de los servicios que prestamos en la medicina ancestral tradicional, ¿no? Nosotros también prestamos varios servicios y entre ellos podemos hablar los siguientes, ¿no? Ahí están los servicios que nosotros podemos estar prestando. Tenemos, por favor, por ahí hay un micrófono abierto, por favor que lo cierren. Nosotros tenemos varios servicios que ofrecemos a nuestros hermanos, ¿no? Estos son medicina vegetalista, ancestral, tradicional. Ya les decía, hay personas especializadas en medicina vegetal, ¿no? Utilizando las plantas. Estas personas son los Kiwan Hambi, los Hambi Yachak, que utilizan solo las plantas para dar salud. Aquellas personas que no solo limpian, sino que comprenden, conocen las combinaciones de plantas calientes, plantas frías, plantas neutras, calidad espiritual de las plantas, momentos en los cuales hay que coger las plantas, tiempos en los cuales hay que sembrar las plantas, hay que cosechar las plantas, lugares como, qué clase de lugares tiene que ser para la siembra de plantas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas vegetalistas que curan con zumos, con emplastos, que curan con las hojas, con las flores, con los troncos, etcétera, etcétera. Son las personas que conocen la medicina a través de los vegetales, ¿no? Otro servicio que nosotros prestamos es la medicina energética ancestral tradicional. Entonces, estas son personas que manejan energías. En las comunidades decimos, manejan los espíritus, conocen qué clase de espíritus son. Si el mal viento ha sido producido por un antepasado o un ancestro, si el mal viento ha sido producido por un espíritu de la naturaleza, de una vertiente, de una piedra, de una cascada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué clase de espíritu ha sido? Y por lo tanto, con este espíritu se puede tratar, se puede manejar esta energía. Porque uno va a lavar, otro me pongo. Por favor, la persona que está hablando, por favor cierre el micrófono, no deja de escuchar. En este sentido es fundamental entender que la medicina energética es el mundo de la medicina de la energía, es el manejo de la energía en sí, ¿no? Otra medicina que nosotros conocemos, entendemos, está llorando. Otra medicina que nosotros entendemos ofrecemos es la medicina de la partería ancestral tradicional, ¿no? Es una medicina que ya hemos hablado un poquito, que ofrecen las hermanas y los hermanos parteros, ¿no? Parteras, parteros, ¿no? Y quizá el Sistema Nacional de Salud ha dado mucha importancia a los hermanos, a las hermanas y hermanos parteros, parteras,
porque quizá esta es una actividad casi similar a la que conocen en la medicina convencional. Por eso quizá las parteras están llevando un poco de la delantera en lo que tiene que ver con la salud intercultural, ¿no? Bien, entonces otra especialidad que ofrecemos es la medicina quiropraxia ancestral, la medicina de los huesos, ¿no? Entonces, quizá este también es otra medicina similar a la que practican los traumatólogos. Quizá esta debería ser otra medicina que empiece a articularse con el sistema convencional de los hospitales. Esto ya es un trabajo del Ministerio de Salud Pública, ¿no? La medicina alimentaria ancestral tradicional, también ofrecemos nosotros, ¿no? O sea, en esta parte entran los alimentos como parte de las terapias y los tratamientos, ¿no? Y en este sentido, también esta medicina podría articularse con la nutrición que maneja la medicina convencional. Otra especialidad que ofrecemos es la medicina preventiva ancestral tradicional. Quizá nosotros, la medicina ancestral tradicional, trabajamos muchísimo con esta medicina. Nosotros nos curamos en sanos antes de que ocurran las cosas. Por ejemplo, una forma de prevenir es, por ejemplo, a las mujercitas. Yo me acuerdo perfectamente una anécdota personal. Yo era un muchacho, yo creo que de unos 18 años más o menos, y estaba conversando con mi madre y mi tía en el patio. Estábamos conversando, y yo siempre he sido preguntón, y estaba justo conversando, pidiendo que me cuente mitos. Y mi madre, luego de los mitos, me estaba conversando de cómo me había dado a luz a mí, o sea, cómo había sido mi embarazo y mi parto. Y justo allí mi madre me dice, a propósito, Enrique, espérame, ya vuelvo. Se entró a la chacra de maíz y volvió con una plantita de ortiga. Y me dijo, espérame, yo voy a hacer una agüita de ortiga. Y mi madre entró, tenía el fogoncito prendido, quitó lo que estaba hirviendo en ese rato y puso un poquito de agua, como un vasito de agua, y le puso la ortiguita ahí y hizo infusión. Cuando hizo infusión, yo creí que me iba a dar a mí la infusión de ortiga, pero no me dio a mí, se lo dio a mi hermana menor. Y cuando le dio a mi hermana menor, le digo, mamita, ¿y a mí? No, dice, tú eres hombrecito, tu hermanita va a necesitar, porque ella se ha de casar, ha de tener hijos. Esto es para que no le dé problemas al momento del parto. Le dio infusión de ortiga. Y mi hermana, yo tenía 18 años, mi hermana en ese entonces debió de haber tenido 9 o 10 años. Antes de que suceda nada, mi madre ya le estaba preparando, previniendo para que no le dé el problema durante los partos, ¿no? Y así ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, los padres por lo general son especialistas en esto, los mayores. Bueno, los padres, culturalmente hablando, los padres runas, los padres que no han perdido su esencia de ser runas. Porque ahora ya hay padres a quienes ya estamos dejando que la televisión eduque a nuestros hijos, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los padres siempre decían, cuando esté el cuiche o el arco iris en el cielo, si estás con una ropa de color vivo, sácate, aunque sea, escóndelo, pero para que no te siga el cuiche. Y eso va también para las mujercitas, especialmente.
¿no? O sea, había diferentes maneras, hay diferentes maneras de una cultura de prevención. O sea, por ejemplo, en horas de la tarde o de la noche, no vayas por lugares bravos porque te hace dar mal viento, ¿no? O sea, sí, cosas siempre previniéndonos. A los niñitos, por ejemplo, para que no le dé el mal viento, ¿qué es lo que hace la mamá cuando está trabajando en el campo y tiene que bajar al bebé porque así con el bebé a veces no puede trabajar fácilmente? Tiene que bajar al bebé y hacerle dormir a un ladito de la chacra. ¿Qué le hace? Le baja al bebé, se saca la mama chumbi o la faja madre, como decimos nosotros, y le coloca encima del bebé haciendo una cruz. ¿Para qué? Para que el espíritu de la tierra o cualquier otro espíritu le respete. Así de simple. Esa es prevención. Entonces la medicina ancestral es una medicina de prevención. Y por eso también, o sea, nosotros tenemos esta especialidad de ofrecer una medicina preventiva, ¿no? Ahora, también ofrecemos una medicina de curación, sanación inmediata. O sea, en la medicina convencional diríamos una medicina de emergencia. Una medicina de emergencia, ¿no? Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, yo me acuerdo en la Jatuya Chayhuasi, ¿no? Estábamos practicando con los estudiantes unas limpias energéticas. Cuando de repente aparece una estudiante que dice, Taita, por favor, ayúdeme, me siento mal, parece que a mí me ha pasado, no sé, algo me siento mal. Ese rato toca hacer medicina de emergencia. Una limpia energética de emergencia o una infusión de emergencia, una intervención de emergencia, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos esta emergencia, ¿no? Emergencia sanitaria, diríamos, en términos medio clínicos, ¿no? Y también podemos ofrecer nosotros una medicina de reconciliación espiritual, ancestral, tradicional. Esto es la medicina del alma. Esta es la medicina del alma. Y curiosamente, yo manejo esta medicina mucho más que cualquier otra medicina. A mí me gusta mucho trabajar en la curación del alma, en la curación de los rencores, de las rencillas. No sé si esto es llamarle como una cuestión psicológica, no sé, pero a mí me gusta mucho esta medicina. Una medicina que hace llorar, pero que también sana, ¿no? Entonces, mire, estos son los servicios que nosotros también podemos ofrecer como sistema de medicina ancestral tradicional, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos varios niveles de medicina, como hemos visto anteriormente, pero también tenemos diferentes servicios que nosotros podemos estar ofreciendo a nuestra sociedad. Muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros finalmente ya con esto podemos hablar nosotros de los ámbitos en donde nosotros podemos ofrecer, en donde nosotros podemos ejercer la medicina ancestral tradicional. Y nuestros ámbitos son estos: nacionalidades y pueblos, sociedad local, sociedad nacional y la humanidad entera. Este es nuestro ámbito del accionar de nuestra medicina, de nuestras especialidades, de nuestros servicios. Entonces, así podemos darnos cuenta que nosotros
como partes de la medicina ancestral tradicional, nosotros tenemos un ámbito local, regional, nacional, internacional. Nuestros conocimientos también podemos compartir con el mundo. Así como los hermanos chinos comparten su acupuntura con el mundo. Así también nosotros tenemos esa capacidad de compartir nuestros conocimientos con el mundo, pero para ello tenemos que especializarnos. Porque muchas veces nosotros manejamos todo y nada al mismo tiempo. Tenemos que también nosotros ya hablar ya de especializaciones. O sea, no es cuestión de decir, bueno, yo ya soy jambiacha, yo manejo diagnósticos con cuy, diagnósticos con tabaco, diagnósticos con huevo de gallina, diagnósticos en el pulso, diagnósticos en el iris del ojo, diagnósticos en la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. No, un ratito. También nosotros podemos manejar varios, pero siempre habrá uno que debe ser también ya nuestro fuerte. Eso es algo fundamental, ¿no? Entonces nosotros también ya, si queremos relacionarnos de igual a igual con el resto de las medicinas, nosotros también no podemos estar andando con rodeos, andando con cosas. Nosotros también debemos ser puntuales, debemos ser especialistas. Ya vemos que en algunos puntos coincidimos, como con el caso de las hermanas parteras, como con el caso de los hermanos o hermanas quiroprácticos, como, digamos, por ejemplo, como en el caso de los hermanos nutricionistas del hospital y nosotros las hermanas que manejan, o hermanos que manejan la medicina alimentaria, entre otros. O sea, se puede relacionar ya porque son cuestiones muy, muy parecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental comprender que nosotros tenemos un desafío primero, un desafío porque primero nosotros debemos fortalecernos. Y no fortalecernos solo como personas, sino también como nacionalidades y pueblos. También debemos fortalecernos debemos fortalecernos como organizaciones. Debemos fortalecernos como personas que conocemos muy bien, como personas que manejamos muy bien la medicina. Ya no podemos estar manejando medicinas en términos quizá generales, sino en términos ya de especialidad. Esto es un factor muy importante, un factor fundamental que nosotros tenemos que comprender para trabajar esta situación. En este sentido, perdonen, hubo una interrupción, pero hay que entender que la medicina ancestral tradicional es un sistema completo. No olvidemos, este es un factor fundamental. El sistema se llama Sistema de Medicina Ancestral Tradicional. Y ahora ya sabemos por qué somos un sistema. Porque manejamos conceptos de salud y enfermedad, manejamos lógica o racionalidad de intervención, tenemos especialidades, tenemos niveles, tenemos medicinas, todo lo que la madre naturaleza nos ofrece, ¿no? Tenemos ámbitos de funcionamiento de nuestra medicina, ¿no? O sea, es un sistema completo a la final. Y por eso es fundamental que nosotros, como pueblos, como nacionalidades, como organizaciones y como personas, fortalezcamos. Si no nos fortalecemos, nosotros, si luchamos solos, cada quien por su lado, no podemos tener fuerza. Aunque nosotros sabemos que nosotros no podemos estar
peleando, porque la Constitución nos ampara, sí, pero si nosotros no estamos fuertes, quizá hablando un mismo lenguaje entre todos, somos débiles. Recuerden esa comparación que hacen, que a una rama se le puede romper, pero a varias ramas es difícil romper. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya es hora de que luchemos como nacionalidades y pueblos, ya no como personas. Así como el Estado propone como un conglomerado humano, así también nosotros como nacionalidades y pueblos tenemos que hacer propuestas como un conglomerado humano. Las cosas de igual a igual, ya no nunca más de forma desigual. Tenemos que hablar de igual a igual, tenemos que proponer de igual a igual. Y para eso tenemos que saber también nosotros qué somos, quiénes somos, a dónde vamos con lo que somos. Tenemos que estar bien claros en ese contexto. Eso es lo que yo podría exponer, proponer, poner en la mesa en esta hora de clase que hemos tenido la suerte de compartir, y afortunadamente con una sola interrupción y la última que acaba de ocurrir, pero ya ese ya es un problema humano, pero ya con esto creo que estoy finalizando mi intervención y estoy listo para las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias por la paciencia que me han tenido. Taita, buen día. Habla Sumascuilla. Tal vez yo tengo una pregunta acerca de algo personal que me sucedió ayer en la noche. Dígame. Sí, justamente yo siento que para conectar con el todo, se podría decir, la forma, solamente como que va y viene, como que la energía, se podría decir, solamente se sube y baja y de ahí sale, de mi boca y así, y pasa. Solo sucede y a veces ya no. Estoy intentando recordar a veces, porque a veces se me olvida cosas que he dicho ahí en ese rato. No siempre, pero, o sea, pasa. Entonces, yo pensaba mucho en eso de no utilizar plantas de poder, porque yo no lo he hecho. Pero ayer en la noche tuve la oportunidad de compartir con unas hermanas y hicimos rap. ¿Ya? Y a otro sitio. Llegué a otro sitio que no era a donde llego. Era un sitio distinto, otro como antes de llegar. Y yo me pregunto ahorita, me cuestiono, ¿tengo que probar todo también? ¿Tengo que o no? Llegué a esa conclusión porque yo antes siempre decía, ¿por qué no se puede? ¿Por qué la mayoría dice que no se puede conectar solamente con sentir? ¿Y por qué necesitan a veces de algo más? Y ahora yo llegué a otro sitio que no conocía, pero no es de lo que yo ese rato que hablo con la Nina Mama. Justamente ayer, más temprano de esas horas, estaba justamente hablando con la Nina Mama, Nina Mama, Nina Taita, y estaba ahí, y estaba hablando
y llegó de mí otras cosas, pero era de otro lugar, era de otro sitio. Y yo ahora tengo eso de, ¿será que hasta para entender qué es lo que pasa, tengo que probar también todo ese camino? Bueno, me cuestiono y yo le hago una pregunta que no tiene tal vez mucho que ver con lo que usted acaba de explicar, pero es que realmente ahorita estoy como que un lugar un poco lejos de mi casa y es usted a quien puedo preguntar. bueno, hay una cuestión muy, muy importante. A tomar en cuenta que cada aprendiz es diferente. No todos los aprendices deben aprender de la misma manera. Y cada uno conoce sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, hay personas que necesitan plantas maestras para abrir su conciencia, para abrir su facultad de intuición. Hay personas que no lo necesitan. Pueden hacerlo sintiendo, pueden hacerlo poco a poco por sí mismos, ¿no? Entonces, y los dos son válidos. El uno que utiliza y el que no lo utiliza son válidos. Porque a la final lo que importa es abrir la facultad de la intuición. Entonces, ese es el objetivo del uso o no uso de las plantas maestras. Ahora, en el caso personal que usted me dice, es fundamental entender que justo está en la encrucijada del aprendizaje. Y la encrucijada del aprendizaje le dice a usted que mientras usted no esté segura de su caminar, usted siempre va a estar en ese vaivén, en ese que ahora qué hago. Usted tiene que decidirse. O aprende o deja. Porque aquí está en juego dos cosas. El lado racional, que es el que le hace dudar, y el lado intuitivo, el que le está llamando. Si está dudando, significa que usted está todavía con la razón. Que le cuesta dejar por un ratito la razón y decidirse. Tiene que decidirse. La decisión no lo voy a decir yo. La decisión es suya, porque es su camino, es su vida, es su destino. En ese sentido, usted decídase, o sigo, ¿no? Porque cuando uno empieza, casi no hay vuelta atrás. Cuando uno inicia, casi no se puede dejar lo que está empezando a caminar. Yo lo único que puedo decir es su decisión propia. No puede delegar a nadie, no puede preguntar a nadie, usted tiene que decidirse. Porque a usted es a quien le van a cuestionar su familia, porque también veo y siento que usted está en ese dilema, ¿no? ¿Qué hago? Las plantas maestras o la decisión que usted aprenda responden a lo que usted quiera. Usted tiene su libre albedrío. Usted diga, yo quiero aprender. Entonces, le cuesta dejar mucho la cuestión académica. Y combinar el lado académico le cuesta mucho. Y le digo por experiencia propia. Yo, y en este preciso momento, yo estoy manejando una combinación de la intuición con la razón. ¿Por qué? Porque para utilizar la tecnología, para utilizar
la metodología para que usted me entienda. Yo estoy utilizando la razón. Estoy calculando, estoy midiendo, pero al mismo tiempo estoy sintiendo lo que usted siente. Entonces, en ese sentido, la razón siempre le va a poner en duda, le va a cuestionar, porque la razón está en peligro. ¿Por qué se siente en peligro? Porque el otro, la intuición, le va a dominar. Entonces, la razón es ego. La razón es el yo. Entonces, no le va a dejar que haga. Entonces, por eso está sintiendo eso. Entonces, usted tiene que decir, bueno, ahora, pase lo que pase, ¿voy o no voy? Así de simple, ¿no? Usted está en el medio. Para recorrer este camino no hay intermedios. O lo uno o lo otro. Ya después usted puede equilibrar, que es diferente. Usted ya después, por ejemplo, yo iba a contar mi propia experiencia personal. Por ejemplo, yo no tengo una conexión espiritual, yo manejo rituales, terapias, tratamientos, diagnósticos, manejo todo. Pero no tengo esa conexión espiritual. ¿Sabe por qué? Por lo que estoy haciendo en este rato. Porque tengo que dejar de hacer eso para tener esa conexión espiritual. Si no, no puedo, ¿no? Pero sin embargo, yo equilibro ambos. Razón e intuición. Instinto, conciencia. Entonces ya puedo manejarme en estos ámbitos, ¿no? Entonces, mi consejo personal, y con mucho cariño, es decídase. Eso es todo. Eso podría decirlo. ¿Otra persona más? Gracias, Enriquito. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Una preguntita. Y por ejemplo, nos hablaba de la medicina de emergencia. Y digamos, ¿qué puede ser algo, digamos, algo de emergencia, decía un agua o una limpia? Digamos, uno va por el campo y de un paseo, lo que sea, y de pronto alguien está enfermo, aparece con dolor de cabeza, vómito, malestar y un poco de cosas, y uno anda por allí y no tiene nada. Efectivamente. El Hambi-Achak o la Hambi-Achak siempre debe estar atento a las cosas que ocurren. Y muchas veces aparecen aspectos que uno nunca ha pensado, ¿no? Por ejemplo, por ahí aparece una persona que está con dolores de barriga inexplicables y que no le cura con nada. Ni con hierbas, ni con nada, no le cura. A mí también dicen. ¿No? Entonces, en ese sentido, ahora, ¿y usted qué hace? ¿No? Usted, ese rato, usted tiene que acercarse para diagnosticar y siente que es un mal viento. Ya, le limpia el mal viento, actuó de inmediato, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos esas cualidades. Ahora, cuando usted va a hacer esta medicina de actuación inmediata, usted pone en práctica las 4 facultades. Primero, el instinto, que le dice cómo actuar. Segundo, la razón, que le dice qué utilizar. Tercero, pone en acción la intuición, cómo actuar. Y cuarto, pone en juego la conciencia, que es la memoria de lo que sabemos, ¿no? ¿Qué ingredientes nomás? ¿Cómo va a ser el manejo? ¿Qué ritual va a ser? Etcétera, etcétera. ¿Ya ve? O sea, ahí están las facultades con las cuales usted debe trabajar. Por eso es fundamental que usted esté bien claro, su instinto, su intuición y su conciencia. Clarito. Ahí usted sabe cómo defender. Y esto no solo en la medicina ancestral, en la medicina convencional también ocurre igual. Una persona que trabaja en emergencia, por ejemplo, ¿cómo hace? Por ahí aparece un accidente de tránsito, uno que está brotando la sangre a borbotones. ¿Qué tiene que hacer? Actuar de inmediato, pues. Y ahí funciona el instinto, la razón
algo de la intuición también entra ahí. Y el conocimiento que tiene guardado, que sería la conciencia. Ahí está. O sea, eso es lo que usted tiene que desarrollar en ese sentido. Es fundamental comprender que también en la medicina ancestral tenemos la medicina de emergencia, y para no decir eso, nosotros le llamamos con otro nombre. Eso lo puedo decir. Sí, sí existe y usted puede ejercerlo. Gracias. Sigamos con más preguntas, por favor, las personas que quieran intervenir, por favor, por tiempo, unos 2 personas más. Muchas gracias, le escuchamos. Perdona, ¿me escuchan? Quiero hacerle una pregunta, soy Marta. ¿Me escucha? Dígame, Siga, Marta. por favor. Dígame, Marta. Mire, yo tengo una duda. Cuando mencionó sobre el bebé cuando se lo acuesta en el suelo después de tenerlo cargado, ¿no? Porque a mí me pasó hace muchos años con mi niño cuando era muy pequeñito, 3 meses. Le había costado lo que dice en el suelo, pero yo no hice lo que le entendí que era de sacarse la mamá la faja y ponerle sobre el bebé en cruz, ¿no? Era eso lo que dijo, ¿no, Taita? Ya. Bueno, mi pregunta es que me pasó lo siguiente. Yo le había acostado en el suelo al niño, pero suelo que estaba muy llovido. Y claro, yo lo que sabía era que de nuestros padres que se hiciera en el suelo primero 3 cruces con el machete. Y yo hice eso. Y claro, le puse ahí como una cunita, así le acosté, ¿no? Ahí. Y eso fue lo que hice. Yo lo de la faja, no, nada de eso, porque eso no sabía. Sí, eso fue a mediodía más o menos. Pero era a las 3 de la mañana que el niño se moría. A las 3 de la mañana mi niño lloraba desesperado, desesperado, y no había manera de curarlo, y estaba muy lejos de cualquier medicina, cualquier atención. Y fue mi madre la que al último, después de todo, de quizá soplarle, que siempre tenía la ruda con alcanfor, así, florida, eso, y no había manera. Y ya desesperada, y mi madre me hizo que hiciera un copito de algodón, y eso le prendiera, y con ese copito que va, el humo que va saliendo, le fuera pasando en cruz, en cruz, en cruz todo su cuerpo, y ahí el niño se tranquilizó y ya durmió, y eso fue lo que me había pasado. Experiencia personal. Mire, en todas las culturas, o sea, lo que le estoy diciendo, y por eso yo decía que me disculpen, porque yo estoy hablando desde el ámbito de la cultura quichua. Sí. Cada cultura, cada pueblo, cada nacionalidad tiene su diferente manera de entender y de aplicar este conocimiento. Lo que no varía es el uso de la naturaleza, ¿no? Pero el uso de ingredientes, terapias, tratamientos es diferente, ¿no? Claro, los hermanos Montubios, especialmente en la costa, utilizan mucho el machete, ¿no? Y ellos utilizan como protección también espiritual, ¿no? Entonces, igual un hombre en la sierra podría utilizar su sombrero como protección, o su poncho como protección. La mamá por lo general utiliza la faja, porque ella utiliza la faja. Otro en la Amazonía utilizaría otro ingrediente como símbolo de protección. O sea, hay diferentes maneras, y diferentes maneras de curar también. O sea, por eso la medicina ancestral no es única, siempre es diferente, variada, y que por eso cada nacionalidad tiene su propia manera de hacer medicina. Esa es una facultad que tenemos, pero esta medicina siempre está conectada con la madre naturaleza. Ese es el único, quizá podemos decir, la única homogenización que podríamos decir de la medicina ancestral. Eso le puedo decir. Muchas gracias, Taita. Claro, tengo una pregunta yo también. Y no me salió bien porque el niño se enfermó. Gracias, Martita. Siga, Patricia, por favor. Muchas gracias, Taita. Bueno, primero quiero agradecerle con todo mi corazón a Taita Cachihuango por su sabiduría. Yo siento que él es un Taita Yachak, y siento que él está ya dentro de esta profecía de que el águila y el cóndor volarán juntos bajo el mismo cielo.
Él tiene esa facilidad de decir las cosas, de explicar desde una facilidad, desde una lógica quizá, pero desde una lógica andina, ¿no? Y eso nos permite comprenderle, él llega mucho a nuestro corazón y por eso quiero agradecerle. Y tengo una pregunta para él. Cuando yo era niña tenía una facultad de mirar a la gente que iba a morir. Cuando era niña no entendía bien, o sea, era como sueños, no sé. Pero cuando ya tengo yo unos 17 años y sigo viendo a la gente muerta, gente que ya había muerto, entonces yo empiezo a tener un temor terrible y hablo con mis papás. Ellos pensaban en principio que tenía esquizofrenia, que tenía algún problema mental porque estaba viendo seres que ya no existían. Pero después de un análisis en la ciencia oficial, yo estaba bien con mi cabecita, pero me llevaron donde una mamayacha en Chimborazo. Yo soy del Licto de la provincia de Chimborazo. Entonces ella me hizo una limpia, me vio y me dijo que si es que yo quería dejar de ver eso, ¿no? Entonces yo le dije sí, a mí me daba mucho miedo. Y estaba yo sintiendo que tenía contacto con seres un poco del Ucupacha, de la parte un poco oscura. Entonces ahí esta mamita me hizo unas limpias con cuyes negros, me hizo 7 limpias seguidas con trago, vela y cuyes. Desde ahí yo dejé de mirar a las personas que habían muerto, pero quisiera un poco preguntarte a Taita Luis Cachihuango, ¿qué es esto? O sea, ¿es posible que una mama yacha pueda retirar estas facultades? ¿Es posible que un yacha lleno de sabiduría pueda también un poco eliminar estas posibilidades con las que nacemos? Yo no me arrepiento de haber decidido dejar de mirar a los muertos, pero porque yo decidí otro camino, un camino más bien con el Hanampacha, con los espíritus superiores, no con los espíritus de los muertos. Pero eso quería preguntarle, ¿es posible que un yacha pueda retirar esas facultades? Sí, sí, porque, mire, le cuento así, brevemente. Esta cuestión que usted me menciona se puede quitar por sí mismo o también puede ser quitada por otra persona, ¿no? Es posible que usted haya tenido una facultad, como dice, una facultad que ayudaba a ver, ¿no? O sea, porque no es mirar, ¿no? A ver más allá de lo que los otros ven, porque las otras personas no ven lo que usted está viendo, ¿no? Entonces, usted nació con una facultad de que usted podía soportar esa visión, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una buena decisión, pero con eso no le digo que usted estaba viendo cosas negativas, ¿no? O sea, porque nada es negativo ni positivo en este mundo, simplemente son, ¿no? O sea, todo es como el cuchillo, ¿no? Que alguna vez les conté. El cuchillo es un cuchillo y depende de quién la use para pelar una papa o para matar a una persona. O sea, asimismo es la facultad o el don con la cual uno se nace. Entonces, en ese contexto, si usted cree que está bien lo que hizo, está bien, porque esa es su decisión. Ahora, si usted cree que podría recuperar, pues intente recuperar, porque usted no lo perdió, o sea, no le quitaron. Eso sigue en usted. Solo que simplemente le dijeron a usted, ya no vea más. Eso nomás es, pero la facultad sigue en usted, porque cada uno nace con todas las facultades y eso está intacto en usted. Solo que usted debe volver a despertarlo, nada más. Sí, Taita, yo creo que a muchos nos pasará esto, pero como no tenemos ese acompañamiento cuando somos jóvenes, yo ahora ya tengo 42 años, 44 años, pero eso me pasó cuando era niña y tenía después 15, 16 años.
y uno piensa que no puede soportar eso porque es un miedo que uno no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, a mí me parece importante que nosotros desde nuestros hogares, yo por ejemplo tengo un niño de 6 años que él tiene una apertura importante a la parte andina, a la parte de los saberes. Hay que explicarles, hay que contarles, decirles lo que ocurre, lo que puede pasar. En mi caso yo no tuve ese acompañamiento, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco, Taita, siento que sí puedo hacer conexión con seres sin necesidad de verlos. y está bien eso, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo que necesito. Gracias, Taita. Muy bien. De nada. Gracias, muy amable. Vamos finalizando, por favor. Una persona más que intervenga. Yo tengo Agradecer a una todos. pregunta. Sí, por favor, le escuchamos. La última pregunta. Gracias, Taitita. Le saluda Mayra Calle. Le quiero pedir un favor. Taitita, Enrique, sabe que yo conozco una paciente en que la señora es muy inteligente, pero nada de lo que ella comienza puede terminar. Entonces, yo le comentaba esto a una amiga mía, o sea, a una mamita, y ella me decía que a la señora le falta conexión con tierra y que debería ella tratar de conectarse con tierra, con la Pachamamita, para que el hacer de ella se pueda lograr. Y quería preguntarle qué ritualidad debería hacer esa señora para poder conectarse con la tierra y ayudarla a que todo lo que ella empieza pueda terminar, pueda culminar las cosas que empieza. Muchas gracias, Taitita Enrique. Bueno, en realidad yo no le puedo aconsejar ningún ritual en especial, sino que el ritual tiene que nacer de la inspiración de la persona que le va a hacer la terapia, inclusive de la misma persona que está afectada, porque en realidad lo que los terapeutas, y esto no deberían saber nuestros pacientes, por ejemplo, lo que el terapeuta ancestral hace es despertar el poder interno que tienen las personas, ¿no? O sea, lo que en realidad la misma persona se está curando. Y en ese sentido hay que tomar muy en cuenta esta situación. Lo que tiene que hacer es acercarse más a la tierra y pedirle que le ayude, inspirándole qué puede hacer. Sí, yo le puedo dar una receta o varias recetas, pero si no se inspira ella misma, porque ella tiene que aprender a hacer tierra, que es lo que le falta. Está solo en el aire, está como fuego, como viento nada más, pero sin poder asentarse en ningún lado. Pues eso, ella misma tiene que buscar la manera cómo conectarse. Y estoy seguro que en sueños, en palabras de otras personas, estoy seguro que la respuesta le está siendo dada, pero no lo está tomando así. Quizá está esperando me imagino que la señora es muy cristiana y por lo tanto, como cristiana, está esperando un Mesías espiritual que le venga a salvar, y eso no es posible. Ella tiene que pisar en el suelo y pedir a la Madre Tierra que le ayude a ser un poco más concreta en las cosas, que termine de hacer las cosas, porque por lo general habemos personas, y yo soy uno de ellos, que siempre estamos quizá divagando en el aire, ¿no? Y a veces empezamos una cosa y dejamos sin terminar la otra cosa. Entonces eso, la Madre Tierra es quien nos inspira esta forma de concretar lo que estamos planificando, proyectando o pensando hacer. Eso le puedo decir, y ojalá que ella misma a lo mejor ya tiene la respuesta, pero si se da un poquito más cuenta, yo creo que ella misma podría estar dándose cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Eso le puedo aconsejar. Gracias, muy amable, estimado Enrique. Hemos finalizado la jornada. Estaremos en la tarde con la jornada vespertina. Los materiales ya se subió de la clase anterior también. Todos los materiales, esta clase también se va a subir, los materiales también se va a subir para los respectivos trabajos.
pues este caminar es mágico, o sea, como siempre yo también comparto y replico lo que Enrique dice, o sea, no hay fórmulas exactas, no se trata de dar fórmulas, no se trata de copiar lo que exactamente dice un yacha, un taita, no, o sea, claramente cuando manejamos las 4 dimensiones, las 4 áreas, la intuición, instinto, razón, conciencia, que tanto hablamos en el camino del Runapache, un ser lógico, equilibrado, consciente, armonizador, que tanto hablamos, generar al mago, al alquimista, al guerrero, al sabio, que siempre vamos tejiendo. Todo esto en las pruebas también estaba. Y hay mucha gente que se han equivocado en muchas de las cuestiones cuando hablamos de estos tawas o 4, cuando hablamos de 5 cuerpos, que siempre todos los taitas que estamos aquí guiándonos, más que de profesores, pero cuando hablábamos de prueba, cometen muchísimos errores. Hay gente que saca 0.5, 0.56.5, entonces hemos hecho un alcance a lo máximo, a la nota máxima de 7, con el objetivo de tampoco estresarles que no aprueban y que no tienen un conocimiento, que tienen o no tienen conocimiento cada quien, la conciencia, ojo que hablamos de ese nivel, la conciencia es lo que florece y dice, yo creo que en esto sí tengo dificultad, yo creo que en esto yo contesté por adivinanza, ¿no? La conciencia, alguien dirá en cambio, no, esto es esto, y hay gente que ha brillado, ¿no? Tienen todas las preguntas que hicimos han hecho excelentemente. Con eso no es que es uno mejor, uno peor, ojo, eso también siempre vean lo que Enrique nos dice, no hay medicina mejor ni peor, o sea, ojo, no hay estudiantes peores ni malos, pero recuerden estos 4 niveles de manejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien dirá, pero es que yo no quiero volver a dar, es que quiero un 10, o sea, no se trata de volver a dar o obtener un 10, cada pregunta valía 0.5, 20 preguntas equivale a un 10, pero no se trata aquí de que yo tengo 10, yo tengo 0.8, no, es manejar estos niveles que acabamos de escuchar de Taita Enrique, y tampoco de nosotros también decir, tú no sabes, tú sí sabes. O sea, la prueba permite a tener un sondeo de cómo están caminando, nada más. No para decir pierdes o ganas, o sea, no. O sea, más bien aquí viene, repito otra vez, cuando haya la evaluación del segundo módulo, manejen estos 4 niveles y especialmente la conciencia cuando voy contestando, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí después viene la activación del instinto, cómo entendimos, por eso en las clases presenciales están preguntando, están tomando notas, y en las aulas virtuales están todos los materiales para que digan, es que este material no nos comparten, este video no nos sube, esto yo no sé, esto, y en la prueba tuvimos desde las 8 hasta las 8 de la noche, ninguna parte le van a dejar abierto todo el día, no podían conversar, podían hacer muchas cosas. No se dice una hora, de 8 a 9 se abre la plataforma, en Google documento y a las 9 se cierra. O sea, cualquiera va a decir, pero en una hora no puedo hacerlo. Es toda una jornada completa que tenían abierto, ¿no? Ahorita ya está cerrado. Y repetirles de esa manera, todos están aprobados, la nómina. Se mandó también un link de documento en Excel para que revisen. Hay algunas personas que ponen número de teléfono, no colocan, pero en la prueba está claramente número de teléfono, número de celular y no ponen. Y algunos ni siquiera ponen el nombre. Yo no sé qué está pasando. Taitas, mamas que están en este camino, no colocar nombre. O sea, ¿cómo podemos saber de quién es esa prueba? O sea, es falta de respeto también, uno. El otro, hay gente que vuelve a dar 2, 3, 4 veces, o sea, ¿qué le está pasando a ustedes? ¿Dónde están estos niveles que manejan la intuición, la sabiduría, la conciencia, el instinto? O sea, cojo y boom, otra vez mando, y otra vez mando, o sea, solo es una vez. Si dejo abierto toda una jornada, no es para que vuelvan a dar 5 veces, 4 veces, 7 veces. Las pruebas para la segunda prueba que tendremos del segundo módulo. Y también cuando vemos las pruebas, hay gente que escribe solo un nombre y un apellido. O sea, dicen nombres y apellidos. O sea, estos datos vamos analizando, tabulando, etcétera, etcétera,
para tener al final, para no cometer en los documentos, en los certificados que tengamos, tener respaldo de esta fórmula, de este documento y buscar, y entonces hay gente que solo pone Juan Castro, nada más. Entonces, y cuando le manden el certificado Juan Castro, entonces luego es que tenían que poner 2 nombres, algo. Y en el formulario último que subí a Google, que está ahí compartiendo, poco a poco voy a editar también para que todos puedan escribir ahí. Una parte dice título. Ahora, entonces, alguien es licenciado, alguien es tecnólogo, alguien es máster. Entonces, en el momento de la certificación, normalmente toca poner máster José Castro, ejemplo. Alguien tecnólogo José Castro, o simplemente alguien dirá José Castro. Pero necesito esa columna también que vayan un poco llenando. O sea, eso un poco vamos tejiendo, repito 1000 veces, no, nosotros no venimos aquí a decir, esto es así y así tienes que hacer. Esto está muy mal o así se debe hacer. Ojo, esas partes. Por eso dice el camino del Yachag, el camino de la guianza. Y eso es nada más, hermanos, agradecerles a todos, agradecer, Enrique, que el Gran Pachacamac te colme de bendiciones en tu salud, en tus 5 cuerpos, en tus pensamientos, en tu fluidez, en tu delicadeza, en tu sencillez que nos compartes. Esperemos más tarde encontrarnos. A todos una buena tarde. Juyayay, juyayay, que el Gran Pachacamac le colme de bendiciones. Chao, 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 chao.